De la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en este mes de febrero. Este mes de febrero continúa una tendencia creciente de la afiliación. En términos desestacionalizados, el crecimiento de la afiliación ha sido de aproximadamente 38.000 afiliados, con lo cual alcanzamos una cifra muy cercana ya a los 20 millones de afiliados, 19.934.481 afiliados en términos desestacionalizados. Como decía, continuamos una tendencia de crecimiento que acumula ya 10 meses y que nos lleva a un punto superior en 450.000 afiliados el previo a la pandemia. En febrero de 2020 respecto a febrero del 22, el incremento ha sido como les decía, aproximadamente 450.000 desde el punto más bajo de la crisis cercano a unos 900.000 afiliados. Este crecimiento en 450.000 afiliados en 2 años, teniendo en cuenta lo que ha pasado por medio, ¿no? La pandemia, la fortísima reducción de la afiliación, el importante impacto en destrucción de empleo, yo creo que es extraordinario y que pone en relieve la capacidad de resiliencia de la economía española y el efecto de las medidas adoptadas durante la crisis. En este gráfico podemos apreciar lo que les decía, cómo hemos recuperado ampliamente no ya el nivel, sino la tendencia previa a la pandemia, como el crecimiento, si trazáramos esa línea imaginaria desde el mes de febrero de 2020, justo el anterior a la crisis, podríamos trazar esa línea imaginaria que nos uniera con el mes de febrero y observaríamos un crecimiento muy natural. O sea, lo que apreciamos es cómo hemos recuperado esa tendencia previa y cómo estamos ya incluso por encima del nivel tendencial, de ese contrafactual de crecimiento en ausencia de pandemia. Y como les he comentado en otras, me atrevo a decir que muy saludable. O sea, frente a otras recuperaciones donde el crecimiento se ha producido, pues fundamentalmente a través de contratos temporales y en sectores de bajo valor añadido, en esta ocasión lo que se ha producido es una recuperación, como mencionaba el secretario de Estado, fundamentalmente mediante contratos indefinidos y además en sectores de alto valor añadido y de servicios avanzados. No podemos ver cómo los sectores que tienen un crecimiento más importante respecto a la situación previa a la pandemia, pues son en general sectores que tendemos a denominar como de alto valor añadido. Esto, lógicamente, se traduce de una manera todavía tenue, pero se traduce en un cambio en la composición sectorial de nuestra economía. Lo que estamos apreciando es cómo la economía post-COVID tiene unas características diferentes a la economía anterior a la crisis. O sea, de momento, como les decía, esta variación es muy tenue, fundamentalmente porque todavía lo que se está produciendo es el efecto que prepondera es el de la recuperación de los empleos perdidos durante la pandemia, pero la transformación en el tipo de contratos y en el tipo de actividades en los que se está creando, se está produciendo, como les decía, en sectores de alto valor añadido, sobre todo en servicios avanzados, ¿no? Podemos definirlo así. Es de esperar que tanto las inversiones que se están acometiendo con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como las reformas que se están llevando a cabo también a la luz de ese plan, como por ejemplo la reforma laboral de manera muy significativa, tendrán un impacto en esa transformación y es de desear, y yo creo que es de esperar, que tengan un efecto también en la productividad agregada de nuestra economía. Por provincias, pues como podemos apreciar, la recuperación es muy generalizada, el crecimiento ya desde las cifras previas a la pandemia pues prácticamente es total en todo el territorio.
hay alguna provincia que va un poco más rezagada, fundamentalmente los dos archipiélagos por causa de su especialización productiva. Y el siguiente gráfico, yo creo que este gráfico yo creo que refleja muy bien, yo creo que es el corolario de lo que mencionaba el secretario de Estado de Empleo, que estamos apreciando en las cifras de contratación. Él mencionaba los contratos firmados en estos meses. Esta es una cifra muy adecuada para ver el flujo de la contratación y los efectos inmediatos que está teniendo la reforma laboral. Y este gráfico que yo les presento aquí es la tasa interanual de la afiliación dividida entre la tasa de crecimiento de los contratos de la afiliación en contratos temporales frente a contratos indefinidos. Y podemos ver, este es el crecimiento del stock, por así decirlo. Y lo que podemos ver es como como les decía, durante la pandemia, pues el grueso del crecimiento se ha producido en contratos indefinidos y como en los últimos meses lo que se está produciendo es una aceleración de esa tasa. Esto es muy relevante porque, como les decía, esto es el stock. O sea, más allá de que el flujo mensual sea muy significativo, esto refleja esa transformación del conjunto de nuestra economía, con un crecimiento importante de los contratos indefinidos. Y en uno de los aspectos contenidos en esa reforma laboral y que pretendían hacer mayor hincapié en un elemento de la precariedad particularmente pernicioso, como es la existencia de un enorme número de contratos de muy corta duración en nuestro mercado de trabajo. Lo que apreciamos también es que la reforma laboral ha tenido un impacto significativo, o parece estar teniendo un impacto significativo en esta característica tan particularmente dañina, ¿no? Que son contratos de 1, 2, 3 días. Podemos ver cómo el número de contratos de un día sobre el total de contratos se ha reducido de manera significativa sobre lo que era la norma previa. Y cuando miramos la duración media de los contratos firmados, podemos ver cómo se ha producido un incremento cercano al 20% respecto a esa tendencia previa. Esta característica, este crecimiento, que podríamos, es verdad que tenemos de momento solamente 2 meses de datos con los que poder contrastar, pero hemos hecho un ejercicio de robustez que es comparar esta variación por distintas variables. Hemos visto cómo se comportaba la contratación en este tipo de contratos, por ejemplo, separando hostelería del resto de sectores, distinguiendo por tamaño de empresa. Y podemos ver cómo en todas estas variables, cuando controlamos por todas estas variables, el efecto se mantiene, lo cual nos da bastante confianza en pensar que este incremento de la duración media de los contratos es significativo y que tiene que ver con el impacto de la reforma. Por último, voy a referirme brevemente a la situación de los ERTEs. Como mencionaba Joaquín, pues recientemente hemos adaptado, hemos realizado una transición que yo creo que era necesaria para todos los agentes implicados desde los ERTEs COVID, desde la situación de los ERTEs aplicados durante la pandemia a los ERTEs que se instaurarán con la reforma laboral y durante este mes pues vamos a prorrogar en buena medida los mecanismos ya existentes con algunas adaptaciones para, pues como decía, para darnos tiempo a todos a prepararnos para esa nueva situación. El número de ERTEs, desde el último acuerdo, desde el último ASDE, el número de ERTEs COVID pues, ha disminuido en cerca de un 20%, una reducción significativa de 35.000 afiliados, y los ERTEs ETOP, los ERTEs no COVID, también se ha reducido significativamente y además se están utilizando para lo que tienen que utilizarse y básicamente eso lo sabemos por el tipo de sectores en el que se están produciendo, que son sectores pues, industriales y en los que este tipo de utilización ya era así con carácter previo a la crisis.
En cuanto al número de trabajadores en ERTE en suspensión total, pues suponen prácticamente a 28 de febrero, se reparten la mitad del número de trabajadores en ERTE entre suspensión total y suspensión parcial. O sea, es decir, que incluso de ese número ya relativamente modesto de trabajadores en ERTE, que son aproximadamente 100.000, solamente la mitad están en suspensión total de su jornada, con lo cual la otra mitad están pues, en algún tipo de actividad parcial. Y además tenemos, yo creo, el dato más relevante a mi modo de ver y la novedad más importante que incluyó la última prórroga del mecanismo de ERTE, que fue la introducción de un importante incentivo a la formación. Pues yo creo que a estas alturas podemos decir que esa novedad ha sido un éxito, con cerca de 74.000 trabajadores cubiertos por estos planes de formación que se implantaron como requisito para acceder a las exoneraciones en el último Real Decreto Ley, de los cuales pues más de 30.000 están recibiendo formación efectiva. Esto es muy relevante porque en el mecanismo que se ha introducido en la reforma laboral como mecanismo estructural, la formación tiene un papel fundamental. La idea del Gobierno es que la situación de ERTE, o sea, el instrumento no solamente tiene que ser un instrumento de protección de rentas, que lógicamente tiene que serlo, sino que también tiene que ser un mecanismo que permita que de esta situación las empresas y en general la economía salga pues, mejor adaptada tras pasar por esa crisis. Entonces, la formación es un elemento esencial y esa duda que podíamos tener al comienzo de esta última prórroga de si este mecanismo, que era hasta cierto punto novedoso, las empresas en general están poco acostumbradas a este tipo de programas formativos y en particular las empresas muy pequeñas, que es lo que con carácter general tenemos en los ERTE, podíamos tener una duda legítima si iban a ser capaces de llevarla a cabo y en la práctica está siendo así, de lo cual yo creo que nos tenemos que felicitar todos. En cuanto a la distribución sectorial, yo creo que esto es algo ya conocido, lo comentamos ya el mes pasado. Tenemos una distribución completamente sesgada hacia un sector, que es el de agencias de viaje, que claramente está experimentando problemas que posiblemente se han compuesto con la crisis COVID, pero que posiblemente tengan otros elementos de transformación estructural o de cambios en los hábitos de consumo, de cambios productivos que van más allá del mero hecho de una crisis sectorial o una crisis que haya afectado al turismo, como podemos apreciar cuando vemos el número de trabajadores en ERTE en otros sectores también extremadamente vinculados al turismo, o puede ser en transporte aéreo. Pues como saben ustedes, el sector de las agencias de viaje, de hecho, ha solicitado la apertura del mecanismo red de la reforma laboral, y yo creo que a la vista de estos datos, más allá de que se tenga que hacer un análisis más sofisticado de la situación, parece evidente que es un sector que a priori parece que cualificaría para este mecanismo. Y de los trabajadores que están recibiendo formación, a los que antes me refería, pues yo creo que como les decía, el porcentaje de trabajadores cubiertos por estos planes de formación es muy elevado, y en algunos sectores es sorprendentemente alto, como por ejemplo en el transporte aéreo, donde tenemos un 82% de los afiliados en ERTE cubiertos por un plan de formación. El sector alojativo, el sector de almacenamiento también están por encima del 50%, y yo creo que en general, como les decía, es una muy buena noticia y que da fe de la voluntad de las empresas españolas de salir adelante y de mejorar su capacidad productiva, incluso en una situación en la que están pasando por una situación tan difícil como la de un ERTE. En conclusión, yo creo que simplemente repetir que el mes de febrero pues, continúa con una tendencia muy positiva de crecimiento de la afiliación, que yo creo que a lo mejor ya lo hemos repetido muchos meses, pero que no está mal echar la vista atrás y reflexionar sobre de dónde venimos y pensar si hace un año muchos de los que estamos aquí podíamos pensar que hoy nos íbamos a encontrar en esta situación en el mercado de trabajo. Tenemos, como les decía, casi 500.000 más de afiliados del nivel previo a la pandemia.
y que incluso cuando descontamos el número de trabajadores en ERTES o en cese de actividad, autónomos en cese de actividad, el número de trabajadores por encima de la situación prepandémica es de más de 300.000. Este crecimiento, además, se está produciendo de una manera muy generalizada, pero especialmente en sectores de alto valor añadido y además en buenos contratos. Son contratos indefinidos y son contratos de más larga duración que antes de la pandemia. En definitiva, yo creo que corroborando las palabras del secretario de Estado, yo creo que la experiencia de la reforma laboral de momento está siendo muy buena y yo creo que el impacto general de la reforma hasta este momento yo creo que no se puede valorar más que como muy positivo. Muchas gracias.